Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y transformación empresarial. Creo que llevamos ya más de 4 años, ¿no? Casi 4 años desde de que aquel noviembre de 2022 se lanzara ChatGPT, ¿no? Que revolucionó un poco todo el mundo de la inteligencia artificial generativa y conversacional. Primero hablábamos de modelos, luego empezamos a hablar de copilotos, ahora empezamos a hablar de agentes, pero quizá, ¿no?, la cuestión fundamental o más importante ya no es tecnológica, sino que es organizativa, ¿no? Es decir, la cuestión ya no es qué puede hacer la inteligencia artificial, sino qué ocurre cuando la inteligencia artificial empieza a formar parte de los procesos, de los modelos operativos de las organizaciones, porque, digamos, si la inteligencia artificial deja de ser ya una herramienta para convertirse en un elemento fundamental de los procesos, de los modelos operativos de las organizaciones, entonces empiezan a cambiar muchas cuestiones, muchas preguntas mucho más profundas, ¿no? El cómo trabajamos, cómo tomamos decisiones, cómo diseñamos los procesos, cómo desarrollamos y construimos productos y servicios, en definitiva, cómo competimos, ¿no? Y precisamente de esto vamos a hablar hoy, y para ayudarnos a entender mejor hacia dónde va esta transformación, ¿no? Cómo estamos viendo ya los avances que están haciendo empresas, organizaciones más avanzadas, cómo estamos evolucionando la conversación tan rápidamente desde lo que son copilotos hacia lo que son agentes y cómo están cambiando esas formas de trabajo. Bueno, pues Héctor García Tellado, que es CTO y General Manager de Microsoft SAP Europe, nos va a hablar un poco también de estas cuestiones. Vamos a hacer una pequeña introducción con Héctor y luego vamos a dar paso a una charla, coloquio, conversación entre todos. Así que, Héctor. Fenomenal. Muchas gracias, Óscar. Bueno, buenos días a todos. Si os parece, me voy a levantar porque me gustaría empezar simplemente dándoos unas pinceladas de ideas también para que sea para vosotros, digamos, provocativo. Entiendo que esto es un foro en el que el debate es importante, así que estoy deseando empezar la conversación con Óscar. Bueno, mi nombre es Héctor García Tellado. Os doy un poco de contexto acerca de mí. Estoy en el comité ejecutivo del sur de Europa de Microsoft. Y como yo siempre digo medio en broma, soy un poco como el friki del comité ejecutivo. Llevo un año en el puesto como Chief Technology Officer y Customer Success GM. Básicamente yo llevo la postventa, ¿vale? Pensad que la postventa, el despliegue de todos los productos de Microsoft en los 20 países que componen Europe South. Y pues dirijo un equipo multidisciplinar de arquitectos y engagement managers de más de 500 personas, y bueno, pues mi día a día es conversaciones con CEOs, CIOs acerca de transformación digital, cómo la tecnología les puede ayudar, etc. Mi bagaje fundamental es el desarrollo de software. Llevo 13 años, estuve 13 años en Estados Unidos haciendo desarrollo de software en Seattle, entonces bueno, siempre vengo un poco desde la óptica de la innovación, la creación, etc. Y lo que me gustaría daros hoy es un poco unas pinceladas de lo que vemos, ¿no? De lo que estamos viendo, algunos puntos de unos data points, y me vais a perdonar el Spanglish, porque todavía me resulta muy complicado hablar de tecnología en español, así que por adelantado os pido mil disculpas. Como comentaba Óscar, ¿no? Estamos llegando al año 4 de la nueva generación de AI. Esto, de todas maneras, viene de más atrás. No sé si por aquí podéis ver bien, ¿no? Todo correcto. Vale. Evidentemente, Machine Learning, etcétera, es más allá de llevar más de 40 años como tal, problemas de optimización, etcétera, etcétera. Digamos, en los 90 y en los 2000 es cuando el Deep Learning empieza a avanzar, pero a ver, en 2006, cuando yo empecé a trabajar hace 20 años, seguía siendo algo nicho, muy de PhDs, había un esfuerzo tremendamente de preparación de datos, era algo realmente muy costoso. De repente, a finales de los 2010, empiezan empresas como OpenAI en modo fundación a desarrollar ideas, Google, DeepMind, etcétera, que parecían muy futuristas, y clic, se produce, como casi siempre en la innovación, ¿no? Se produce un zero to one moment en el que viene el primer modelo de ChatGPT, de razonamiento, de Large Language Models, y entonces explota. Ahora mismo ya tenemos razonamiento y los agentes inteligentes. ¿Qué es lo que le pasa con esta gráfica? Que esta gráfica parece lineal, pero no lo es. Las capacidades han aumentado exponencialmente, incluso en los últimos 12 meses. Lo que vemos con lo que denominamos en la industria los modelos frontera, es decir, los modelos de Large Language Models, que son los que cada vez
van avanzando más rápido, la capacidad de automatización, de hacer cosas por nosotros, es tremendamente exponencial. Cuando hablamos de la capacidad de la IA, me gusta siempre, en términos simples, ponerlo en tres buckets, ¿no? El primer bucket es lenguaje-contenido, es decir, corrígeme este email, resúmeme esto, etcétera. Digamos, un poco en los escenarios héroes que todo el mundo, más o menos en su día a día, los profesionales, si no usamos siempre en nuestro trabajo, hemos aprendido a título personal a hacerlo. El siguiente es razonamiento y conocimiento. Esto, de manera sencilla, lo que digo es lo que sustituye muchas veces al buscador tradicional, lo que antes buscábamos en Bing, en Google, y tal, ahora muchas veces vamos directamente a Copilot, a ChatGPT, a Gemini, al que sea, y quizá el que vaya a ser más... Y la mayoría de las veces el razonamiento y el conocimiento se sitúa en el plano de la productividad personal. Es decir, como soy capaz de buscar información más rápida, etcétera, soy más productivo como empleado. ¿Dónde se produce, digamos, el cambio empresarial muy disruptivo? Cuando empezamos a hablar de automatización y ejecución de tareas. Os pongo un caso que creo que vosotros podéis podéis relacionar con él. Nosotros trabajamos con Illunion, ¿vale? Que es una empresa que seguramente conocéis, del grupo 11, es una empresa fantástica tanto en valores como en ejecución. Ellos, en su equipo de abogados, utilizan Copilot para acelerar todos los procesos de litigation, de litigaciones, porque son capaces de automatizar muchísimas tareas, muchísimos anteriores casos, etcétera, pues para eso. Otro caso de uso es en los bancos, por ejemplo, tradicionalmente el análisis de riesgos, la automatización de hipotecas, todo eso eso ya pasaba, pero ahora se hace con agentes, se está empezando a hacer con agentes de manera muchísimo más rápido y muchísimo más automatizado. Entonces, ahí, en la automatización, es donde viene la oportunidad, pero también viene un poco la ansiedad, ¿no? Que se entiende, el miedo de decir, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con esta disrupción? ¿Qué va a pasar con el mercado laboral, con las empresas, con la regulación? Y yo creo que es algo que es fenomenal, que esté encima de la mesa y que como nosotros, como sociedad, empresas, organismos, intentemos arreglar todos juntos, sino que no vayamos con los ojos cerrados, sino que seamos muy conscientes de lo que implica para resolverlo juntos. Entonces, cuando nosotros vemos los riesgos de la transformación de la AI, ¿no? Pues la gran mayoría y seguro que estando aquí con un grupo de abogados, la gran mayoría de los líderes lo que tiene miedo es fuga de datos sensibles. Un patrón que vemos constantemente es empresa X prohíbe el uso de Copilot y tal. Muy bien. ¿Y el empleado qué hace? Copy-pega del email, se va a su ChatGPT personal o a su Copilot personal, está ahí tiqui, 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 y luego vuelve. Ahí. ¿No? O sea, al final, el tema de oversharing, filtraciones, etcétera, es un riesgo muy importante. El segundo es ataques, y creo que seguro que alguno tendrá la pregunta de lo que ha pasado este fin de semana con el gobierno de Estados Unidos, bloqueando uno de los modelos frontera de seguridad, etcétera. Claro, en la tecnología todo lo que es bueno, o sea, una tecnología puede aplicarse para cosas maravillosas y para cosas terribles a la vez. Entonces, eso también eleva la ansiedad de los CISOs, de los jefes de seguridad, de las personas de negocio, respecto a lo que se llaman en el argot ataques de inyección rápida, es decir, usar la inteligencia artificial y los prompts para explotar vulnerabilidades del sistema. Y lo que vemos también es una, digamos, confusión de los líderes respecto al entorno regulatorio. Pues cuando uno, por ejemplo, habla de la independencia soberana o el papel de la Unión Europea o de los organismos europeos versus, por ejemplo, los organismos en Asia, Estados Unidos, cuáles son los compromisos de empresas como la nuestra, como Microsoft, con los entes reguladores, cuánto de eso es verdad, cuánto no es verdad, como que hay tanto marketing, cosas, el AI Act, tantas cosas a la vez pasando, que al final existe una incomprensión muy grande en los líderes de qué es lo que realmente está pasando y en qué vector, ¿no? Y cuando vemos
también quería daros unas ideas respecto a las empresas, los 4 puntos claves que vemos en las empresas que consiguen escalar AI, porque hacer un piloto de AI es relativamente sencillo, incluso un piloto agéntico es relativamente sencillo, si no tiene un poco de presupuesto puede contratar una empresa tecnológica que le ayude, hace un par de agentes, automatiza, victoria, yay, todo bien, ¿y luego qué? ¿No? El famoso now what, que se dice en Estados Unidos. Pues al final, claro, si uno es una empresa grande, tanto una empresa grande como una pequeña, necesita 4 pilares que son importantes y que es un poco lo que apuntaba también Óscar. Lo primero, el IT readiness, es decir, qué tan listos estamos o están las organizaciones para la inteligencia artificial. Yo siempre pongo un ejemplo. La inteligencia artificial es tan buena como los datos que tengas. Entonces, si tienes los datos, uno en un servidor allí metido guardando polvo, el otro aquí, el otro de más allá, y no he invertido en gobernanza de datos, cuando llegue el AI, yo siempre digo la misma metáfora. Yo puedo decir, ay, si es que me encantaría hacer un Ironman. Un Ironman de, no sé, 2 kilómetros nadando, 180 en bici y tal. Pero si nunca he corrido en mi vida, pues igual voy a tener que empezar a hacer un 10K primero, y luego ya si eso cojo la bici, y luego ya si eso me pongo a nadar. Entonces, el problema de la AI es que de repente nos expone muchas veces nuestras vergüenzas inversoras de IT, que decimos, caramba, pues no voy a poder hacer el Ironman, tengo que hacer un... Y claro, ¿qué pasa? Que muchas veces por primera vez los boards se fijan en tecnología, de verdad. Y entonces le dicen al CEO o al CEO, ¿qué pasa con la estrategia de AI? ¿Cómo va esto del AI? ¿Cómo va? ¿Va bien? Y dice, no, tranquilo, tengo una estrategia de AI fenomenal. Y hacen un tocho así de 30 páginas de estrategia de AI y cuando llegas a la verdad es tus datos no tienen unidad semántica, tus datos están descoordinados, no tienes ni siquiera un equipo de BI, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que es importante. Y luego, control y gobernanza de la AI, por ejemplo. Una pregunta que es medio técnica, medio ética. ¿Qué identidad tiene que tener un agente? ¿Cuál es su identidad? ¿Es una identidad como una persona? ¿Qué tipo de ente es? ¿Qué pasa si un agente automatiza una decisión de negocio? ¿Quién es el responsable? Ahí tiene que haber siempre un humano, como en la famosa central nuclear de Homer Simpson, solo para darle al botón. ¿Qué nivel de riesgo quiere tomar una empresa respecto a qué? ¿Y en qué nivel de proceso? Porque no es lo mismo, no todos los procesos son iguales, ¿no? Es decir, eso es súper importante. Lo siguiente que es importante, y a veces parece que hablamos de lo obvio aquí, pero lo obvio bien ejecutado es diferencial. Entonces, estrategia de negocio. No os podéis imaginar cuántas veces yo hablo con líderes y dicen, quiero AI para ser más productivo. Vale. ¿Y cómo? ¿Qué quieres hacer? Pues es que tengo aquí el equipo de innovación haciendo unas cosas chulísimas con AI. Vale, ¿y tu equipo de innovación se ha juntado con tu equipo de estrategia? ¿O con finanzas? ¿O con...? Eso no siempre pasa. Es decir, no siempre pasa que la estrategia del negocio está alineada con o el equipo de inversión o el budget, la inversión, etcétera, etcétera. Y por último, creo que es un tema que además hablaremos en el debate, la organización. Yo soy un entusiasta del tech, evidentemente. O sea, llevo toda mi vida, 20 años dedicado a esto. Pero os puedo asegurar que mucho más importante que la tecnología es la gente. Entonces, por definición, yo creo, no hay cambio tecnológico que vaya a tener éxito sin el buy-in de la gente, porque la Tierra es la gente. Entonces yo no creo en un escenario distópico de decir, de repente ahí nos va a conquistar y no va a haber nadie trabajando y se acabó todo. Yo ese escenario no lo veo porque creo que la gente es la que al final hace el cambio, tanto a nivel global como a nivel empresarial. Evidentemente tenemos que avanzar juntos y no ser naifs acerca de las cosas que pueden pasar, pero yo creo que sin el talento, sin la cultura, Por ejemplo, os pongo un ejemplo, veo muchas empresas que un error que cometen es, bueno, vale, tengo un budget de X para esto del AI, entonces lo que voy a hacer es, a las personas de más élite de mi equipo les voy a dar AI y ya esos van a ser increíbles y el resto nada. Bueno, puedo empatizar, pero es que al final lo que creas es, acabas creando silos, ¿no? Acabas creando unos versus otros, etcétera, y, por ejemplo,
una empresa que tenga muchísimos trabajadores de campo para hacer servicio, operaciones, depende terriblemente de esos. Si esos trabajadores no quieren trabajar o no quieren sumarse al cambio, pues no va a haber transformación que valga. Entonces, creo que es importante ese tipo de procesos. En Microsoft, que nos encanta a veces poner nombres rimbombantes a las cosas, sabéis que está el concepto en tecnología del modelo frontera. Pues el modelo frontera, pues, como se denomina aquellos modelos que son los que van al siguiente nivel de capacidades, etc. Entonces, nosotros hemos creado el concepto de empresas frontera, frontier firms, en español traduciríamos como empresas pioneras, que son aquellas que lo que hemos hecho es todos los años hacemos un research muy grande, una macroencuesta, con muchísimos decision makers, etc. Y lo que hacemos es ver patrones de adopción de AI y qué patrones hay que diferencian unas empresas de la otra. Entonces, las empresas fronteras son aquellas que están utilizando ya a los agentes para su fuerza laboral y rediseñar sus flujos de trabajo. Entonces, ¿qué aprendemos de ellas? ¿Qué es lo diferencial? Y todos estos datos que os estoy dando van un poco de ello. Entonces, lo primero es que vemos los tres patrones, ¿no? Tres patrones de los agentes. El primer patrón es de simple a avanzado, obviamente es un diagrama sobresimplificado, pero de simple a avanzado es lo primero como asistente. Mírame qué tengo en el calendario, lo que hablamos, ¿no? Resúmeme el email, etcétera, etcétera. Vale. El siguiente es el compañero, es decir, es capaz de hacer algo por mí. Por ejemplo, yo ahora uso muchísimo Cowork, ¿no? Que es una funcionalidad dentro de Copilot. Yo tengo un agentito que todos los días me mira el calendario y me da recomendaciones de qué hacer. Dice, oye, tienes aquí, no tienes un día de descanso, tal, te han movido... Y tengo mi secretaria que me ayuda con eso, pero igualmente, y ese mensaje, Cowork todos los días le manda a mí a mi secretaria recomendaciones de lo que tendríamos que hacer en el calendario. Cuidado que esta reunión no tiene descripción, no tienes preparación, si tengo un meeting, me lo invento, con Repsol, me prepara todas las notas para Repsol, o si vengo a FIDE, ¿qué debería hacer?, etcétera, etcétera. Me costó hacerlo, no sé, 20 minutos. Y antiguamente, ¿qué hacía? Todos los días se mira un poco el calendario, a ver qué hacía, tal y cual. Y luego, como operador, pues os pongo un ejemplo personal también. Como persona de subsidiaria o de Europa del Sur, lo que tenemos que ver siempre es, yo en mi caso, cómo va el despliegue de la nube, ¿no? Cómo va el consumo de la nube, el consumo de Copilot y tal. Pues ahora tengo un agente que diariamente me hace un análisis y le comunica a mi equipo lo que deberían ser las siguientes prioridades cada 48 horas. Oye, cuidado con el descenso de consumo en tal cliente, mira a ver qué pasa, habla con fulano, etcétera, etcétera. Al final está ayudando a operar la parte de mi negocio de manera automatizada. Evidentemente, cada uno pone los controles que son necesarios. Y esos son los tres grandes patrones que vemos para la agéntica. El camino. ¿Cómo vemos que la gran mayoría de las empresas va ahí? Pues hay tres fases. Lo primero es, efectivamente, asistentes IA, luego asistentes más inteligentes con más capacidades y la última fase dirigido por humanos, operado por IA. ¿Cuál es el tema complejo de esto? Que una empresa puede estar en distintas fases, en distintos departamentos, es decir, es un problema de permutaciones de N con M, ¿no? No es una cosa lineal, porque a lo mejor, qué sé yo, el departamento legal quiere ir súper avanzado, el departamento de finanzas quiere ir menos y el departamento de operaciones quiere ir tal. Entonces, ¿qué hace un COO, que es el que ve, o incluso un board, que es el que gobierna a todo? Pues esa es la gran disyuntiva. Cuando pensamos en claves, y creo que esto nos vamos a tomar un poco en el debate, ¿no? Hay tres claves, ¿no? Cuando nosotros hablamos de inteligencia bajo demanda, que es la posibilidad de por primera vez, claro, por ejemplo, cuando íbamos a Google o a Bing teníamos información bajo demanda. Por primera vez teníamos esa gran... los datos del mundo en una query. Ahora lo que tenemos es inteligente. Insights inmediatamente. No sé si antiguamente hablo hace 3 a 5 años, una persona de negocio que quería un nuevo dashboard, ¿qué hacía? Le pedía, abría un ticket a IT y decía, oye, es que necesito una nueva vista para ver mi negocio, porque tal, no sé qué, y IT le decía, ¡buh! Esto es como cuando uno va al mecánico del coche, ¿no? Pues esto te va, o a hacer una reforma en casa. Esto es carísimo. Esto que quieres ver es que, pero ¿cómo va a ser carísimo? Si es lo mismo que tenía con otro tal, pero si esto me lo hago en un pivot table, tal. 3 meses. Y dices tú, pero ¿cómo va a ser 3 meses? Bueno, esto que parece un chiste, pero no lo es, ahora es bajo demanda. Si tienes un acceso a tu capa de datos
regular. Lo puedes hacer con una query tú mismo, en lenguaje natural, con voz, como te dé la gana. Ahí lo tienes, ¿no? La siguiente clave. Nosotros pensamos que en un futuro no muy lejano, los agentes formarán parte de la organización como los humanos. Es decir, cuando uno va a su empresa y ve fulanito de tal, y debajo de él tiene a tal, tal y cual, y debajo de él no sé qué, los agentes estarán ahí, estarán en esa organización. Entonces, si empezamos a pensar en los agentes como trabajadores virtuales, que por cierto necesitan privilegios, seguridad, gobernanza, ciclo de vida, etcétera, etcétera. Claro, esto es algo que cuando hablamos con la gente de recursos humanos, la cabeza les explota muchas veces. Y es normal, porque es un cambio tan brutal. Es como coger tecnología y pasarla pues al mundo tradicional de los recursos humanos. Entonces, pero sin duda ninguna, de hecho en nuestra organización, si muchos de nuestros ejecutivos ya tienen el agente colgando de ellos, su propio agente automatizado. Y por ende, como consecuencia, cada empleado se va a convertir en un gestor de agentes. Pero claro, yo pienso, cuando uno dice este cambio es muy salvaje, tal y cual, efectivamente este cambio es muy salvaje, pero yo soy un apasionado de la historia de la tecnología, la historia de la física y tal. ¿Acaso no fue un cambio salvaje cuando tuvimos la imprenta? Cuando vino el ordenador, cuando... Sí. Claro, el tema este no es que sea un cambio también, es lo rápido que va. Porque, por ejemplo, en la nube, ¿no? La nube, desde que se hablaba de la nube hasta que empezamos a adoptar la nube, pues yo qué sé, 5 añitos, 10 años, tal. De hecho, la nube aún queda muchísimo por explotar la nube. Pero la capacidad de difusión de estos, de ChatGPT, de Copilot, de Gemini, el que queráis, sabéis que ChatGPT es la herramienta de consumo que mayor despliegue rápido de la historia ha tenido, más que Instagram, más que Facebook, es el primero, es el más rápido en llegar a 1.000 millones de usuarios. Claro, yo, por ejemplo, cuando veo a mi tía de 70 años hablando con Gemini, te das cuenta de lo que es la adopción, ¿no? Mi tía en la nube no sabe nada, pero de esto sí que sabe. Entonces, tenemos que prepararnos para el modelo en el que empleados se convertirán en un gestor de agentes. Quería traeros un dato de en España, porque en España se produce una cosa que es muy paradójica. Desde el punto de vista, esto es un estudio sobre adopción global, que se publica todos los años, etc. España está el sexto en difusión a nivel mundial, detrás de países, por ejemplo, los UAE tienen un ministro de AI, una persona que es solo de eso, y es evidentemente, creo que desde el punto de vista de modelo de país, los Emiratos Árabes o España es un modelo bastante distinto de país, es mucho más top-down, donde sí o sí esto va a pasar. Pero en España, que no es así, impresiona ver el nivel de difusión a nivel personal, pero el nivel de difusión empresarial no es igual. Pero difusión corporativo y sobre todo de pymes es muchísimo menor. Entonces hay un punto de ruptura ahí entre la experiencia personal, que uso mi ChatGPT, mi Gemini, mi Copilot, mi lo que sea, y lo que pasa realmente en las empresas. Pero es verdad que en las encuestas, cuando esto es una encuesta PP de Microsoft, el 89% de los directivos españoles tienen previsto desplegar AI en de 12 a 18 meses. Una de las cosas que es un fenómeno conocido en innovación es lo que se denomina en inglés la curva en J, la J-curve. La curva en J lo que pasa es, en un eje mide el valor y en otro el tiempo. Lo que ocurre en la transformación digital es que muchas veces, antes de ver valor, ves una caída en valor. Y ahí es donde yo veo que en España la gente no sigue. Me he gastado todo este dinero, tengo aquí tal, tengo el Copilot montado, tal. Pero es que yo veo que la gente es aún más lenta que antes, efectivamente, porque es conocido que los cambios operacionales grandes, antes de que se produzca la parte hacia arriba, va hacia abajo. Y ahí es donde realmente se ve la diferencia entre la apuesta a alto nivel, etcétera, o dejarlo en un pilotillo y, bueno, ya si eso es todo del AI, que lo haga otro. Y luego otra cosa que veo muy común es lo siguiente, este me encanta, que es: quiero ser un innovador tremendo en AI, quiero ser el número 1 de mi industria en AI.
Por favor, explíqueme quién lo ha hecho, ya hago lo que ellos han hecho y lo copio. A ver, por definición, cuando uno quiere ser el mayor innovador, va hacia lo desconocido. Entonces creo que las empresas necesitan también hacer una reflexión acerca de lo que implica ser innovador, lo duro que es innovar para ganar con ventaja competitiva, o si quieres second mover, ¿no? Creo que eso es una cosa con la que la gente todavía lo quiere todo, y todo no se puede tener en la vida, ni en tecnología, ni en vuestro campo, ni en nada. Este punto me encanta porque lo dijo McKinsey el año pasado. Claro, en España vamos a tener un reto demográfico muy importante. Mucha gente de la generación del baby boom se va a jubilar. Es evidente que ahora mismo está el debate en España acerca del crecimiento de la población, etcétera, etcétera, pero para mantener el ritmo de crecimiento del PIB, y yo me atrevería a decir por encima, para pagar las pensiones de todos nosotros, necesitamos ganarle casi 5 horas de trabajo semanal per cápita. O sea, nosotros no tenemos un problema en España de que no va a haber trabajo para la gente, sino que necesitamos que la gente trabaje más, que sea más productiva. ¿Cómo le ganamos 5 horas? Y por último, creo que esta ya es la penúltima slide, antes de que pasemos al debate, me quedan 2. Quería explicaros, cuando observamos las ventajas competitivas de estas empresas fronteras, ¿no? ¿Qué es lo que vemos que se les da mejor? Lo primero es los 4 escenarios en los que se suelen centrar es, lo primero, reinventar el modelo de trabajo. Lo que hablamos es la apuesta por la productividad personal. Hay un problema de la productividad personal. Si vosotros sabéis algo de economía, etc., la productividad es tremendamente complicada de medir. No es tan fácil medir productividad. De hecho, cuando se habla de España es productivo, no, lo que sea, no es. Entonces, es muy intangible y pone muy incómodo a los directores financieros de las empresas, porque dice, yo estoy invirtiendo en Copilot, ¿cómo mido la productividad? Al final, lo que se ve es, una de las maneras de medir la productividad es, vale, si yo estoy creciendo un 10% y mi fuerza de trabajo aumenta un 0, por definición estoy siendo más productivo con mi fuerza de trabajo. Entonces, eso es una manera que la miden. Transformar la experiencia del cliente, pues esto es el escenario clásico de inteligencia artificial, que es el contact center, ¿no? El call center de datos, etc. Por ejemplo, en nuestro propio contact center de Microsoft hemos sido capaces de aumentar la productividad un 9%. Somos capaces de manejar con la misma gente un 9% más de casos cada año, ¿vale? En nuestra fuerza de venta hemos observado que aquella fuerza de venta que utiliza Copilot todos los días tienen un 23% más probabilidades de cerrar más deals. Optimizar y liberar los procesos de negocio. Os contaba mi experiencia personal. Nosotros, como todas las grandes empresas, tenemos muchísimos procesos de negocio para aprobaciones, para esto, para recursos humanos, lo que sea. Prácticamente más de la mitad de los procesos que teníamos que hacer manualmente el año pasado ahora están automatizados de una manera u otra. Y por último, impulsar el ciclo de innovación. Este es un ejemplo claro, por ejemplo, las farmacéuticas que están utilizando modelos de lenguaje pues, para acelerar la simulación de nuevos fármacos o nuevos materiales, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los 4 casos de uso que más comunes son en las empresas, digamos, frontera. Por último, creo que es una buena introducción acerca del debate. ¿Cómo avanzamos esta economía? ¿Cuáles son los 5 puntos claves que nosotros siempre recomendamos cuando hablamos? Independientemente del proveedor. Esto no tiene nada que ver si la apuesta es Microsoft o Google o Anthropic. No es mi misión hoy hablaros de una visión de proveedor, sino una visión de negocio, de lo que vemos en general. Lo primero, desplegar infraestructura de AI y nube. No todo tiene que estar en la nube pública, entendemos que los entornos reguladores son distintos, existe la nube híbrida, pero sí tener esa modernización de la capa de datos, de la capa de gobierno, que es importante. Lo segundo, lo que llamamos el IA responsable. Entender en cada uno de los negocios, primero, qué es lo que debemos hacer, cómo debe actuar, etc. Tanto que sea como experiencia de cliente, como experiencia como empleado, etc. Mejorar la ciberseguridad. Sabéis que Microsoft es, si no la más, de las 3 empresas más atacadas del mundo, constantemente. Y una vez, hace 2 años, cuando estaba en ingeniería, todos los años, una vez al año, nos dan una sesión de ciberseguridad explicando incidentes reales, que no hay ni cámaras, ni solamente pueden ser ejecutivos de ingeniería, tal. Y te enseñan
las técnicas que utilizan para intentar hackear el correo del FBI, de la CIA, quiénes son. Por ejemplo, yo me enteré que Rusia tiene empresas como las nuestras, de hackers, que tienen carrera profesional. O sea, como senior hacker, principal hacker. O sea, es que te explota la cabeza. Entonces, cuando muchas veces hablamos de manera naif con quién vamos a hacer alianzas, con quién nos juntamos, cuidado. Que creo que si la gente subiese un 10% de lo que realmente pasa, le cambiaría la perspectiva. Creo que hay una oportunidad muy importante en España de aprovechar esa difusión de AI para convertirla en un modelo mayor productivo para España. Creo que tanto en AI como en Quantum hay una oportunidad para Europa de liderar, que creo que deberíamos tomar. Y por último, reducir la brecha de talento digital. Creo que en nuestro país, la economía de España, haría bien, nuestros gobernantes y las empresas, como nosotros también, haríamos bien en no crear una economía cuyo modelo de crecimiento sea servicios, vacaciones, etcétera, sino valor añadido, conocimiento, emprendimiento, etcétera. Y pensamos en Microsoft, y yo a título personal, que reducir la brecha de talento digital es la mejor manera para abrir la economía al mundo de la IA. Y al final, nuestras dos palabras grandes que siempre utilizamos en Microsoft, una plataforma agéntica, una plataforma de AI, una plataforma tecnológica, tiene que darte dos cosas: inteligencia y confianza. Si no confías en la plataforma, mal vamos, porque la inteligencia sin confianza es peligrosa, y igualmente solo confianza sin ninguna inteligencia tampoco sirve para nada. Espero que esto haya sido un poco unas pinceladas, unas primeras ideas, y ahora encantado de pasar a la charla. Óscar. Muy bien. Bueno, yo creo que una de las ideas a mí que me parecen más relevantes y que ha comentado Héctor es que nunca habíamos visto, ¿no?, una tecnología difundirse tan rápidamente entre las personas, ¿no? Yo creo que hoy prácticamente cualquier profesional, cualquiera de nosotros, cualquier persona en definitiva utiliza ChatGPT, utiliza Copilot, utiliza en definitiva cualquier herramienta de inteligencia artificial, pero tengo la sensación de que estamos quizá confundiendo lo que es el uso con lo que es la transformación, ¿no? Y yo creo que una cosa es que miles de empleados utilicemos la inteligencia artificial, y otra cosa muy distinta es que una organización realmente esté cambiando su forma de trabajar, sus procesos operativos con la inteligencia artificial. Y en realidad el problema ya no es un problema de adopción, ya no es una cuestión de adopción, sino que cómo somos capaces de rediseñar procesos, rediseñar formas de trabajo para operar en un entorno donde la IA forma parte ya del sistema. Por lo tanto, sospecho que la distancia entre estas dos cosas, ¿no?, entre lo que es el uso de la inteligencia artificial y la transformación con la inteligencia artificial, es cada vez más amplio, ¿no? Yo creo que en ese sentido, o es mucho mayor de lo que nos pensamos, ¿no?, porque ese gráfico de que España está en el número 6 del mundo es en uso, pero no tanto en esa transformación de los procesos operativos. Por lo tanto, la pregunta, Héctor, es: ¿estamos realmente confundiendo el uso de la IA con la adopción real? O, dicho de otra manera, ¿cuál es la diferencia entre una organización que simplemente usa la inteligencia artificial y aquella organización que realmente está siendo transformada por la inteligencia artificial, ¿no? Sí, es curioso, porque yo lo denominaría esto un viejo problema en un nuevo paradigma. Es decir, todo elemento de transformación también pasó cuando vino el cloud. Cuando una empresa quería coger el proceso que funcionaba en los años 70-80 y moverlo al cloud, pues eso al final lo que tenías es un proceso de los 70-80 en el cloud. Entonces decían, caramba, no veo yo tanta diferencia. No, efectivamente, porque si el proceso no cambia, pues el cloud te puede dar cierta ventaja de OPEX versus CAPEX, pero al final no es lo que te va a dar el modelo. Mira, nosotros vemos un patrón muy clave. Cuando yo monitorizo, de manera anónima, por supuesto, pero cuando vemos patrones de uso de las empresas, de tal empresa tiene 10.000 usuarios en Copilot, etcétera, aquellas empresas que son capaces de convencer al usuario de la transformación son aquellas que vemos uso recurrente. Es decir, imagínate, tal empresa dice, venga, vamos a desplegar Copilot para 10.000 usuarios, entonces el primer mes hace muchísimos trainings, tal, la gente lo usa, fenomenal, pero si no acompaña nada más, lo que vemos es el efecto novedad, como el regalo de Reyes, ¿no? Lo usan los niños y a los 2 meses ya se han olvidado. Sin embargo, cuando vemos
que las empresas pues hacen un análisis mucho más de cambio, qué es lo que vas a hacer distinto, y el empleado es capaz de ver en ese primer mes que efectivamente lo hace más rápido, vemos el patrón sostenido de uso. Y eso me parece como... Es que no es solamente que sea una opinión, es que lo vemos en los datos. Y fíjate otra cosa, yo ahora mismo estamos preparando en mi equipo, que uno puede argumentar, oye, mi equipo es el equipo más técnico de las subsidiarias, somos el equipo de arquitectos, etcétera, etcétera, y estamos preparando un training de AI para ingenieros. Pero lo primero que le dije a mi equipo es, el primer módulo, lo que quiero es que sea un módulo de 12 horas de cómo reinventar tu propia productividad con AI. Antes de hablar de GitHub, antes de hablar de todo eso, antes de hablar de modelos, de Cyclope, no sé qué, no sé cuánto, vamos a... Porque yo veo que en nuestro día a día estamos tan pegados a lo que hacemos siempre, que es tan difícil. Ya lo haré mañana, ¿no? Ya me transformaré mañana que no tengo un entregable. O sea que completamente de acuerdo. Nosotros en Telefónica, además, somos clientes de Microsoft, tenemos Copilot, y ahora hemos entrado en un programa que es Frontier Program, que es un tema súper pionero, y realmente yo lo que veo es que estamos en la frontera de la tecnología, pero cuesta todavía encontrar ese caso de uso, esa funcionalidad clave porque claro, estamos avanzando muchísimo, los cambios están produciéndose de manera tan rápida que realmente no tengo claro cuál es el cuello de botella. En vuestra opinión, ¿cuál es el cuello de botella? Es decir, ¿es la tecnología, es la cultura, el liderazgo, el talento, las capacidades? ¿Cuál es el cuello de botella donde realmente se está produciendo ese switch, ¿no? Ese cambio para llegar a esa transformación? Yo creo que esa es la pregunta del millón de dólares y la respuesta es, y como buen gallego, desgraciadamente te voy a responder, depende. Me explico. Cada organización es un caso único y dentro de cada organización, cada línea departamental es también un caso único. Por ejemplo, hay organizaciones que son muy IT-driven, es decir, el CEO te maneja el presupuesto y es el que decide tal. Entonces, por ejemplo, un caso clásico es el board le da dinero al CEO y el CEO dice, vale, yo voy a utilizar la AI primero para transformar mi equipo y luego lo llevo a negocio. Vale. En esos casos, el cuello de botella, pues lo que dices tú, los casos de uso, etc. En otros casos, el cuello de botella es que no hay un impulso desde arriba. En otros casos, el cuello de botella es un entorno regulativo contractual que a lo mejor incluso prohíbe que el determinado tipo de empleados. Nos pasa mucho con lo que llamamos los front-end workers, ¿no? Por ejemplo, los que están en campo arreglando cosas, etc. Es mucho más complicado por los regulados que están, o si, por ejemplo, son falsos autónomos, ese tipo de cosas. Entonces, el cuello de botella al final lo que ocurre es que es multifactorial y luego el siguiente te diría, cambia súper rápido. Porque a veces cuando uno ya pensaba que el cuello de botella era el budget... Ha salido otra cosa. Exactamente. Y te digo una cosa, para mí mismo, que soy un entusiasta, es que va tan rápido todo. Yo ahora mismo tengo que dedicar 5 horas de mi semana siempre solo a aprender de esto. Yo le he hecho por lo menos 5 horas a la semana a aprender. Porque es que si no, yo no me imagino muchas veces pues la persona normal que su vida no es esto, ¿no? No solo el cambio tan rápido, sino yo lo que veo muchas veces es la brecha entre los que están ya aquí y los que seguimos aquí o los que siguen aquí, ¿no? Y esa brecha también es enorme. Uno de los temas más relevantes creo que has mencionado es el cambio, ¿no?, tan importante. Hace apenas un año hablábamos de copilots, ahora hablamos de agentes, y creo que el paso del copilot al agente es mucho más relevante de lo que nos pensamos, ¿no? Yo creo que desde mi experiencia en el ámbito jurídico hasta ahora la conversación, y aquí sois muchos abogados los que estamos aquí, la conversación sobre ella se centraba solo en cómo hacer de manera más eficiente el trabajo existente, es decir, cómo hacer mejor lo que ya hacíamos, ¿no? Y yo creo que con los agentes esto es algo diferente, o sea, lo que nos apuntan es algo totalmente distinto, apuntan quizá ya más a la posibilidad de cómo somos capaces de parte del conocimiento y del criterio operativo de las organizaciones, cómo puede empezar a ejecutarse de manera automatizada, de manera escalable, de manera consistente, y esto quiero que cambia por completo la conversación, ¿no? Porque una cosa es, o el reto ya no es solo utilizar la inteligencia artificial, sino cómo hacer que el trabajo sea mucho más, o cambie el proceso y los modelos operativos de las empresas. Es decir, el reto es transformar la manera en la que trabajamos, transformar
esas capacidades reutilizables que podamos embeber dentro de las organizaciones, dentro de los flujos de trabajo, ¿no? Entonces, quizá esto la pregunta es, más allá de la tecnología, ¿qué es lo que realmente cambia dentro de una organización cuando pasa de utilizar copilots a trabajar directamente ya con agentes, ¿no? ¿Qué es lo que cambia realmente ahí? Creo que lo más importante que vemos es que se libera un nuevo pool de tiempo para pensar distinto. Es decir, si yo soy capaz de automatizar ciertas tareas que lo que sea me llevaban X o a mi equipo le llevaban X, etc., por definición ese equipo tiene tiempo para pensar en otras cosas. Entonces, ese ir con la lengua fuera diaria, que yo creo que todos nos resuena, ¿no? En el día a día, etcétera, si tú eres capaz de automatizar una serie de procesos que eran claves para ti y tú sigues, te liberas de eso, pues a nivel empleado vemos más capacidad de innovación. A nivel de procesos de venta, por ejemplo, vemos mayor satisfacción del cliente. Porque eres capaz de, en nuestro propio contact center, ¿no? Hemos sido capaces de aumentar la satisfacción del cliente en la experiencia de soporte, reduciendo coste. Es decir, eso es el sueño de cualquier contact center, es el sueño dorado. Te pongo otro ejemplo. Estadísticamente, hemos sacado más funcionalidad que nunca. ¿Por qué? Porque una parte no pequeña de nuestro código está generado con AI. Por tanto, eres capaz de lo que antes tardabas 3 meses en desarrollarlo, ahora tardas 6 semanas. Entonces, lo mismo, mira, el otro día hablaba con una gran empresa española que ellos, pues el sistema de SAP, ¿no? De toda la vida, que todo el mundo más o menos tiene un SAP, un ERP, etcétera, ellos tardaban en hacer cambios en su ERP 3 meses. Pues ahora son capaces de generar ese código de ERP con una plataforma agéntica, son capaces de meter código nuevo en el ERP, que es una plataforma antigua, etcétera, etcétera, en 2-3 semanas. Lo que les llevaba 3 meses, ahora es 2-3 semanas. Entonces, lo que hace es que la velocidad de la empresa se multiplica. Y esto, yo creo que durante décadas, ¿no? Quizá cuando las organizaciones querían crecer, querían aumentar su capacidad, querían hacer más cosas, lo que hacíamos, o la respuesta generalmente era contratar más personas, contratar más equipos, contratar más recursos. ¿Crees que ahora esto va a cambiar? Es decir, esas 4,7 horas que tenemos que echar dentro de unos años, ¿eso va a cambiar? ¿Podemos empezar a utilizar ya la IA agéntica para ser más productivos y para crecer y hacer más cosas dentro de las compañías? Yo creo que ya está cambiando. Yo creo que ya está cambiando y eso es la oportunidad y el reto a la vez. Porque ¿cómo hacemos de manera que tampoco dejemos a nadie atrás? Pero yo te voy a poner un ejemplo. Nosotros estamos creciendo la nube, esto es dato público, Azure, 40%, y como empresa no hemos aumentado headcount. Y llevamos creciendo un negocio, un 40%, un negocio que es... La última vez que dimos el dato público hace 2 años eran 75.000 millones al año de negocio. Si tú eres capaz de crecer un negocio con una base de 75.000 millones al 40% y no aumentar recursos, pues ya te está diciendo, evidentemente uno puede argumentar, hombre, es que vosotros sois los proveedores, claro que sí, pero la difusión de tecnología va a llegar al resto también. El tema, perdona, y por sacar el debate también ético y de cómo hacerlo para que todo el mundo tenga un hueco, ¿no? Entonces, yo personalmente, desde el punto de vista ideal, yo lo que creo es que, oye, la mejora de la productividad, necesitaremos gente para seguir haciendo otras cosas. La idea no es dejar a la gente atrás, sino la idea es qué más podemos hacer. Hablemos ahora de confianza, de seguridad y de gobernanza que mencionabas, porque si hay algo que estamos aprendiendo, ¿no? Con la inteligencia artificial es que la adopción va a depender, o no va a depender solo de la tecnología, sino que fundamentalmente va a depender también de la confianza, porque digamos que una organización puede experimentar con la IA muy fácilmente, sin ningún problema, pero cuando intenta escalarla y convertirla en una capacidad empresarial real que cambie su modelo operativo, empiezan a surgir otro tipo de cuestiones más complejas, ¿no? De si podemos confiar o no en los resultados, qué ocurre cuando, quién responde cuando algo falla, cómo se gestionan los riesgos, cómo se mantiene el control sin frenar la velocidad de la innovación. Y creo que precisamente por eso la confianza, la seguridad, sobre todo la gobernanza, dejan de ser ya cuestiones secundarias para convertirse en cuestiones o un factor estratégico dentro de lo que es la adopción de la IA. Por eso
¿Qué es lo que más preocupa hoy a las organizaciones cuando intentan escalar la IA, ¿no? En vuestra opinión. Pues hay varias dimensiones de preocupación. Una es todo el tema de lo que denominaría seguridad clásica, es decir, permisos, autorizaciones, etcétera, ¿no? Es decir, cómo soy capaz de asegurar que yo me creo un agente o, por ejemplo, cómo soy capaz de asegurar que el agente de Héctor no vaya a hacer cosas y que sea capaz de ver todos los sueldos del agente de recursos humanos de tal. Bueno, pues es un problema clásico fenomenal. Y eso, como comentaba, lo que hemos decidido nosotros por parte de Microsoft es aplicar la misma tecnología que se usa para asegurar los controles de los humanos en los agentes. Es decir, al final, desde el punto de vista de, entendedme, desde el punto de vista de la programación informática, un agente no es más que un humano automático. Entonces le das los permisos tal, y los asignas y pues igual que el gestor de seguridad de permisos en la empresa hace tal, pues tendrá que gestionar lo mismo los agentes. Ese es el primero. El siguiente es todo el tema de costes. Cada vez se va poniendo más de moda esto. ¿Por qué? Porque según avanzamos los modelos frontera son caros de momento. Y es verdad que las cosas, el ritmo, la ley de Moore, ¿no? de reducción de costes y de la capacidad de los procesadores Intel que se puso de moda, cada vez las cosas van más rápido, más baratas, pero nosotros vemos ahora por primera vez en los financieros decir, vale, esta automatización que no se paga por usuario, sino que se paga por consumo, yo como sé que no tengo un usuario en finanzas que me va a gastar 7.000 euros al mes en optimizar, o mis desarrolladores, ¿cómo hago que no me cueste más el perro que el collar? Es otro punto súper importante. Y luego el tercer nivel de digamos, de ambigüedad es el relacionado con las policies. Es decir, por ejemplo, un banco italiano tiene que estar súper pendiente de lo que va a regular el Banco de Italia respecto a agentes, porque si a lo mejor invierte en X y luego la regulación le cambia ahí, pues todo el desarrollo que ha hecho se le va a nada. Entonces, estos cambios son esos, digamos, autenticación clásica, de costes, regulación, y luego la que es obviamente horizontal es ciberseguridad. Esto es interesante porque alguna de las cuestiones, o durante años, todos los temas de gobernanza era algo que se producía o que ocurría después, es decir, es auditar, es revisar, es vigilar, es supervisar, ¿no? Son controles que ocurrían ex post. Sin embargo, cuando hablamos de IA, de agentes y de sistemas autónomos, tenemos que dar un paso antes, ¿no? Es un tema de control ex ante, es un tema de diseño de los sistemas para darles exactamente cuáles son los límites sobre los que pueden operar, y cuando la innovación con la seguridad y no impacta la velocidad, es decir, cómo pueden, en vez de estar enfrentados, cómo pueden retroalimentarse o reforzarse mutuamente esa velocidad con el control y la gobernanza, ¿no? En tu opinión, ¿cuál es ese equilibrio para no frenar? Porque todos sabemos que queremos ir más deprisa, queremos innovar, y luego tenemos, lógicamente, los modelos de gobernanza que tratan de poner ese framework de uso. ¿Cómo encontramos ese equilibrio? Tengo varias ideas. La primera es que creo que ahora mismo estamos en una explosión de la IA, que es fantástica, pero creo que luego va a haber que pensar muy bien qué tipo de problemas queremos resolver con IA y cuáles no. Es decir, hay problemas que son completamente predictivos, procesos de negocio completamente de esto, luego esto, luego esto. No necesitas un LLM para eso. Se lo puedes hacer tranquilamente un proceso tradicional y no pasa nada. Entonces, creo que llegaremos a un punto de equilibrio. Ahora mismo quizás estamos en el lado de la balanza Vamos a llegar a un punto de equilibrio en lo que, señores y señoras, no pasa nada, no todo. O sea, ahora mismo estamos como es de que el que ve puntas, el que tiene un martillo solo ve puntas. Entonces, eso creo que va a caer por su propio peso. De hecho, nuestro CEO esta semana, en un podcast creo que para New York Times, decía, ojo, no utilicemos modelos frontera para resolver problemas triviales. Porque es que no tienes, es como pues irte por un Ferrari al monte. Pues igual es un coche fantástico, pero no es lo suyo, ¿no? Entonces, eso es uno. Y luego el segundo patrón que veo para gobernar esa tensión es, tradicionalmente el mundo IT siempre ha sido muy de, ok, este es, yo qué sé, el usuario de negocio, usuario de IT y luego el regulador, ¿no? Y es como una cosa muy secuencial.
donde mejor funcionan estas cosas son en los equipos multidisciplinares. Es decir, en cuanto se define el proceso de nuevo, tiene que estar la persona que tenga el policy en mente, la persona que tenga la tecnología en mente y la persona que tenga el usuario de negocio en mente. Tal cual. Y esos tres tienen que estar desde el principio embebidos. Ya no cabe lo de, que me han mandado los de IT una movida y ahora estoy aquí certificando. ¿Sabes? O sea, es que no funciona así. Y esto va a ser un esfuerzo para todos, para los de tecnología, para los abogados, para todo el mundo. Pero eso ya no hay marcha atrás, ¿eh? Hablemos de talento, ¿no? de cultura y de organización, que creo que es fundamental, es clave y es un tema además que a mí me preocupa especialmente. También lo personal, soy padre de 4 hijas y es imposible evitar cómo va a cambiar su futuro profesional, en definitiva, ¿no? Es decir, al final yo soy un optimista digital por naturaleza, por definición, pero creo que tenemos que ser honestos y saber y entender y admitir que seguimos gestionando el talento con un modelo diseñado en un mundo anterior a la inteligencia artificial, ¿no? Y creo que la IA, lo vemos, ¿no? Y está empezando a tensionar muchas cosas. Está empezando a tensionar la empleabilidad, el aprendizaje, el mentoring, las carreras de los juniors y todas estas cuestiones. La progresión profesional, el diseño propio de los equipos, y quizá el problema es que sabemos que el modelo anterior no sirve, yo creo que empezamos a verlo, pero al mismo tiempo no tenemos claro cuál debe ser el nuevo modelo, ¿no? Y desde los niveles ya de la educación, de las universidades, de cómo se está ahora formando a las personas, ¿no? Por tanto, en tu presentación, Héctor, hablamos de una idea que me parece muy potente, y es que cada profesional se va a convertir en un gestor de agentes, ¿no? Como comentabas. ¿Qué significa exactamente esto, ¿no? ¿Y qué implica esto para el talento, para el aprendizaje, para la progresión profesional dentro de las organizaciones, ¿no? Este nuevo concepto? Sí. Si no te importa, te voy a recoger primero el guante acerca de lo que significa para el futuro de nuestros hijos. Yo también tengo hijos pequeños y el otro día mis hijos antes le hablaban a Siri, ¿no? Y Siri y tal. Y entonces le decía, Siri, tío, no contestas nada, ¿no? Porque al final Siri la mitad de las veces no tengo esa información. Y entonces un día pues, utilizan el modo voz de Copilot y ahí sí que pues tiene una conversación muy potente. Y de eso mi hijo de 4 años me decía, ¿qué hace ese señor ahí dentro? Hablándome. Y era como, no es un señor, es un robot. Y me decía, no papá, los robots hablan así. Es verdad, voz natural. Que los robots no hablan así. A mí creo que ahora está empezando a salir research. Hay 2 cosas que me preocupan de esto como entusiasta de tecnología, ¿eh? Lo primero, el aislamiento social. Creo que tanto las redes sociales como la inteligencia artificial es un peligro porque le quitan tiempo de la cosa más maravillosa que tenemos los humanos. No nos olvidemos que el Sapiens le ganó al Neandertal por su capacidad de relacionarse. El Neandertal tenía más cerebro, el Sapiens menos, pero la capacidad de ir en grupo. Entonces, no nos olvidemos de eso. Eso para mí es clave. Entonces, yo, por ejemplo, con mis hijos, nada de móvil, nada, son pequeños, pero vamos, ya tendrán tiempo y échate una partida al fútbol, date un guantazo con un amigo y eso ya verás cómo es lo que aprendes, que ya tendrán tiempo a hablar de modelos frontera. Lo segundo que creo es muy interesante es, cada vez están saliendo más estudios que te dicen, por ejemplo, ayer leía un artículo de MIT que te hablaba de en qué momentos la inteligencia artificial te hace más tonto. Es decir, si tú empiezas a utilizar la inteligencia artificial para todo, pierdes creatividad. Es decir, está ok que tú estés haciendo un essay, ¿no? un tal, y está ok que tú hagas tu documento y luego le pases un poco la inteligencia artificial, correcto. Pero de cero, eso es un refrito. Entonces vamos a ir al mundo de los refritos. Entonces yo creo que a nuestros hijos, a la siguiente generación, lo más importante será ayudarles a usar la inteligencia artificial de modo que realmente no nos embrutezca, porque si no pues la gente ahí, y ahí creo que va a ser la brecha, ¿no? Habrá una gente que esté un poco como Soma, tomando pastillas de Soma, un poco como en las novelas distópicas, ¿no? En 1964 que era esa, o no, El Mundo Feliz, estaban así y el resto que estarán como iluminados. Eso es lo que hay que evitar, ¿no? Que la gente más preparada sepa que la IA hay que usarla en estos escenarios y todos los demás ahí pegados al TikTok y enganchados al algoritmo. Eso es lo primero.
Y eso llevará a la educación, y aquí va el salto a qué significa gobernar agentes. Porque claro, si tú utilizas... Yo siempre le digo, esto creo que aplica a la AI y aplica a todo. Yo le digo a mi equipo, si tú te sientes un coordinador, eres prescindible. Si tú, perdón. Si tú te sientes un coordinador, si todo lo que haces es coordinar, eres prescindible. Porque muy pronto no va a hacer falta coordinadores. Entonces, ¿cuál es tu IP? ¿Cuál es tu ventaja competitiva? ¿Qué vienes a hacer aquí? ¿Vienes a coordinar? Fuera. Entonces, un orquestador de agentes no puede ser un coordinador de agentes. Tiene que ser, si yo soy abogado, en mi caso, pues oye, tendré un agente que me ayude a buscar bases de datos, de documentos, de lo que sea que... ¿Hay algún PMO en la sala? O... No, pero es verdad. Es verdad. Sí. El propio rol del PMO cambiará. Y cuando hablábamos, por ejemplo, en desarrollo de software es igual. Los product managers, ¿no?, que antiguamente coordinaban, a ver esto, tal, no sé qué, eso se acabó. Entonces, creo que la coordinación de agentes es una cosa que parece un problema tecnológico, pero en el fondo es un problema de relación laboral, que es, ¿qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Estoy aquí para coordinar agentes? No. Si estás aquí para coordinar nada, ¿cuál es mi toque humano? Y creo que esa es la clave. Que todos tenemos, y es una pregunta incómoda. Es incómoda. El otro día escuchaba a una directora de recursos humanos de una empresa muy conocida. No sé si se tiró a la piscina y ya directamente, como hablando de una charla así, hablaba que tenía procesos de selección donde los candidatos iban, el candidato con 2 agentes. Y se presentaba a él como diciendo, yo soy Óscar Casado Oliva y vengo con mis 2 agentes de inteligencia artificial que van a hacer también una parte del trabajo que yo hago. ¿Eso está ocurriendo ya? O sea, realmente, o sea, digo como el evento diferenciador, sí, diciendo vengo yo a presentarme, esta es mi candidatura, pero vengo acompañado de 2 agentes de yo eso no lo he visto. Virtualmente, lógicamente. Yo eso no lo he visto, no sé si había agua en la piscina o no. Yo lo que sí creo, lo que sí creo, y a lo mejor es una manera de reflejar lo mismo de otra manera, es que creo que cada vez más la gente va a valorar el conocimiento de agentes como parte de tu currículum. Pero de ahí que vengas con mi agente Pepito y mi agente Manolito... Lo decía virtualmente, ¿no? Ya no sé si bien, vengo aquí y tal, pero oye, yo vengo y tengo un poco en línea con lo que yo suelo decir, que el abogado del futuro no será el que más sabe de derecho, sino que imagino y presumo que esto ocurrirá también con ingenieros, con informáticos, con financieros, consultores, sino que el que tenga una combinación no solo de ese conocimiento técnico jurídico, sino de tecnología, claro, de negocio, que tenga ideológicamente de criterio, ¿no? Esa combinación, es decir, y sobre todo el que sea capaz de desarrollar las habilidades que seguirán siendo profundamente humanas, ¿no? Y que tiene que ver con la empatía, con la asertividad, con la comunicación, el liderazgo, la gestión de Me lo ha robado de la boca. Y el pensamiento crítico, ¿no? Y eso, en principio, eso no nos lo van a quitar. Mira, el otro día yo daba una charla para jóvenes de Europe South, de Early Career, ¿no? Pues chicos y chicas de 22, 25, pues que estaban empezando y me decían, claro, la mayoría de informáticos, tal cual, Héctor, ¿qué es lo más importante? Que si tuvieses que decirme qué aprender, y le decía, aprended a comunicar, aprended a escuchar, aprended a tener empatía, aprended a tener independent thinking. Porque mira, yo, por ejemplo, cuando voy a hablar con CEOs, yo digo, si yo en una reunión de 1 hora hablo más de 10 minutos, lo estoy haciendo mal. Porque yo no puedo ir a hacer un pitch. Yo tengo que ir a escuchar. ¿Qué quiere esta persona o esta organización? ¿Qué es lo que quieren hacer? La gente está como muy, en el mundo tech está muy obsesionada con mis 50 slides. Te voy a contar unas cosas que te voy a dejar planchado. Cuando realmente lo que quiere la gente es empatía y que le escuchen. Y luego ya hablaremos de la solución. Y creo que es lo más importante, porque es que si todos nos convertimos en una especie de refrito de Copilot... Me gusta lo del refrito. ¿No? Refrito de Copilot. Me gusta el concepto de refrito. Bueno, hablemos de algo muy importante, ¿no? que es la competitividad, ¿no? Es decir, hemos hablado de tecnología, hemos hablado de agentes, hemos hablado de gobernanza, de talento, pero al final toda esta transformación desemboca en algo mucho más sencillo que es la competitividad, ¿no? Es decir, la verdadera ventaja competitiva probablemente no está en la tecnología en sí misma,
sino realmente en cómo las organizaciones vamos a ser capaces de integrar esa tecnología dentro de nuestra forma de trabajo, cómo somos capaces de transformar esa tecnología en capacidades organizativas, en integrar mejor el conocimiento, las personas, los procesos, los sistemas y, en definitiva, quién es capaz de rediseñar su organización para operar en un entorno que está totalmente acelerado por la IA, ¿no? Por lo tanto, como pregunta ya casi final, ¿no? Si tuvieras que resumir en una sola idea, ¿qué tienen que empezar a hacer las organizaciones para convertirse en esas empresas pioneras, ¿no? En esas frontier firms de las que hablabas en tu presentación y que las va a empezar a diferenciar del resto, ¿no? Es decir, ¿quién va a liderar la próxima década esta nueva era de transformación y quién va simplemente a tratar de adaptarse a lo que viene y esa diferencia en cuál va a ser la clave, ¿no? Mira, yo creo que lo primero que tienen que decir las empresas, y creo que también Europa per se y España, es ¿qué quieres ser de mayor? ¿Vale? ¿Qué quieres ser en los próximos años como empresa? Eso es lo primero, y parece obvio, pero muchas veces no está tan claro, porque uno le pregunta a las 7 o 8 personas del consejo de dirección y cada uno dice una cosa. Entonces, si cada uno dice una cosa, no debe estar tan claro. Entonces, una vez que uno, y volvemos al punto de la estrategia de negocio, vale. Una vez que uno sabe lo que quiere, aspiracionalmente, ya puede poner los medios que sean necesarios para conseguirlo. Porque yo lo que veo, lo que noto muchas veces es lo que yo denominaría neurosis corporativa, que es querer dos cosas que son imposibles al mismo tiempo. Quiero tranquilidad... Soplar y absorber. Sí, exactamente. Quiero tranquilidad, quiero work-life balance de 8 a 3 y quiero ser disruptor y pionero. Quiero tal y quiero... No. ¿Qué quieres ser de mayor? Con las consecuencias. Y, por ejemplo, me pasa mucho, claro, yo llevo 13 años en Estados Unidos, soy ciudadano americano, mis hijos nacieron allí, he crecido profesionalmente en Estados Unidos. Vamos a dejar al margen el policy americano por un momento, vamos a ver las empresas por un segundo. Creo que ahí lo tienen más claro. A tope, es business first, etc. Eso tiene sus problemas, por supuestísimo que sí. Europa, ¿qué quiere ser de mayor? ¿Quiere ser el don regañón que quiere regular siempre primero y tal? Pues es que don regañón en esta época nos vamos a quedar desfasados. Vale, yo también, tampoco igual nos queremos volver China, pues no. Las empresas es igual. Si una gran empresa española, yo quiero ser el banco más grande del mundo, o la petrolera más grande del mundo, fenomenal. Pues para ser eso vas a tener que acelerar a tope y vas a tener que operar en sitios donde no habías operado, vas a tener que utilizar presupuesto de maneras que no lo habías utilizado y a partir de ahí vas a utilizar la AI agéntica para impulsarte en esa aceleración. Pero si estás en un dilema neurótico corporativo constante, es difícil de salir de ahí. No te da una respuesta muy tecnológica, pero... No, es asumir riesgos. Pero claro, es que... Riesgos de forma calculada, pero empezar a asumir riesgos. En la vida hay que estar ok con las decisiones corporativas que haces. Y sabes que si tienes que acelerar, vas a meterle presión al sistema. Yo, por ejemplo, a mi equipo, vamos a ver, no hay más que conectarse a las noticias del día. En el mundo de los hiperescalares estamos en el momento más competitivo de la historia. Entonces, yo digo a mi equipo, señoras y señores, este es un momento tremendamente competitivo. El que no esté preparado, ningún problema. Pero no queramos la era de hace 30 años con la competitividad de hoy, porque es imposible. Es imposible. Muy bien. Bueno, pues, Oye, muchas gracias, un placer. Gracias.